Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Dr. Mauri. La idea es que en este canal podamos conversar de distintos temas de adolescencia que puedan ser de interés. Y en esta oportunidad lo que vamos a conversar son algunos tips, 4 tips, en relación a los límites en el uso con las pantallas. Bien, para arrancar, vamos a arrancar con el primero de estos tips que les traigo y tiene que ver con la utilización de los hobbies, los pasatiempos y todo lo que tiene que ver con el tiempo libre, ¿sí? Es decir, si nosotros promovemos la actividad, a la actividad física, instrumentos, dibujar o cualquier otro tipo de actividad que pueda tener que ver con la recreación, el ocio y el tiempo libre, eso va a hacer que los adolescentes, por ejemplo, estén dedicados en ese tipo de actividades y no estén utilizando las pantallas. Así que ese es un primer tip a tener en cuenta y es importante generar motivación suficiente. Pero esta motivación también parte del interés de los adolescentes. Tampoco sirve mandarlos como padres o referentes o madres y demás de adolescentes y decirles empezar esta actividad porque si no les gusta lo más probable es que o la abandonen o no le presten el interés suficiente. Así que la idea es que algunas de estas actividades pueden promover a justamente poner el foco de atención en otras cosas y de esta manera no usar o usar de una manera muy mínima las pantallas o en este caso el celular. Ese es un primer tip. Segundo tip tiene que ver con, por ejemplo, los horarios para utilizar el celular. Es decir, se pueden pautar en la familia en qué horarios y en qué momentos se va a usar o no se va a usar el celular. Como por ejemplo los horarios de alimentación, como pueden ser el almuerzo o la cena, es decir, por lo menos cortar en determinados horarios y decir en el horario del almuerzo, de la cena, no se utiliza el celular o a partir de este horario tampoco, por ejemplo, al momento de irse a dormir o durante la mañana, horarios que se puedan pautar en la casa como tipo normas de convivencia familiar. Eso puede ser de utilidad. También dentro de lo que es uso del dispositivo puede tener que ver, por ejemplo, en qué lugar se va a cargar el celular, ¿no? Cuando se está quedando sin batería y ese tipo de cosas, evitar dejarlo, por ejemplo, cerca de la cama, ¿sí? O de un lugar en donde esté al alcance y que pueda perturbar el sueño, por ejemplo. Entonces, a la noche dejar cargando el celular en otro lugar de la casa, eso también puede ser de utilidad y puede funcionar como un límite en la utilización, ¿no? Porque para tener que ver el celular, la persona se va a tener que levantar de la cama, ir a ver el celular, entonces, bueno, puede funcionar como un límite posible también. Como tercer punto posible, puede ser la utilización de las aplicaciones de control parental, en donde, por ejemplo, se pueden establecer algunos límites, qué páginas, qué sitios se pueden visitar o no. También eso puede restringir un poco el uso. Y también a veces dentro de esto tiene que ver con el tipo de dispositivo del celular. Es decir, los celulares de máximas generaciones tienen mucha capacidad para bajar aplicaciones y para bajar un montón de juegos y demás dispositivos. Pero sin embargo, hay celulares que quizás no son tan modernos y no disponen de tanto espacio, de tanta memoria, lo cual ya naturalmente el mismo dispositivo lo limita. Esto puede llegar a servir, sobre todo porque quizás en la adolescencia no se requiere de un ultra dispositivo. Muchas familias lo utilizan para estar en contacto con sus hijos o por eventuales actividades o poder, por ejemplo, utilizar WhatsApp o alguna aplicación puntual que necesiten como de comunicación familiar. Y si es así, pueden pensar qué tipo de celular es el que necesita como para cumplir esos objetivos específicos. Y a partir de ahí, eso también puede limitar el uso, porque al no ser celulares de última generación, ya la utilidad va a estar disminuida a las cuestiones más puntuales o concretas para lo cual se vaya a utilizar. Así que ese es algo, digamos, un tip o algo a tener en cuenta también. Como cuarto y último tip,
que les paso es eliminar o sacar las vibraciones y los sonidos del celular. Cuando el celular vibra o hace un ruidito o hace un sonido, estamos inmediatamente pendientes de qué es lo que está pasando, quién nos está enviando mensaje, la notificación de dónde viene, y nos lleva automáticamente, digo nos lleva porque los adultos también, a revisar y mirar de qué se trata. Así que sacar todo lo que tiene que ver con las vibraciones, con cualquier tipo de sonido y demás en el celular, puede ayudar a no estar tan pendiente de las pantallas y estar observando y mirando constantemente. Bueno, estos han sido algunos de los tips que espero que les haya sido de utilidad o que los puedan aplicar dentro de la cotidianeidad en sus familias, en sus casas. Si gustan estos videos y si les interesa mi contenido, se pueden suscribir, no cuesta nada. Y así, o pueden compartir estos videos a otras personas que les puedan llegar a interesar o que les aporte algo de utilidad para su día a día. Bueno, me alegro que hayan visto este video y nos seguiremos viendo en los futuros. Adiós, nos vemos.